Y visión, por ejemplo, ¿qué significa visión? Esa palabra la vemos mucho en las empresas, en muchas partes donde entramos y encontramos visión y misión. Pero para nosotros una visión es un don que nos da Dios, es una bendición que nos regala Dios para ver las cosas que todavía no son una realidad. Es algo que miramos antes de que pase, pero esto sucede y se hace realidad con tal que obedezcamos a Dios. En cada iglesia debe tener esta visión para que pueda prosperar en su vida espiritual. Y la fe es una visión. La fe es algo, como dice, es la certeza de lo que no se espera y es la convicción de lo que no se ve y es lo que nosotros esperamos. Visión es ver con anticipación. Visión es visualizar un plan que se tiene en mente, como si ya lo hubiéramos llevado a cabo. Y, y eso es lo que nos debe llevar a nosotros a entender que para trabajar en una iglesia y verla próspera, debemos tener visión o si no, no vamos a hacer absolutamente nada. Y yo les pregunto a todos ustedes los que estén escuchando, y si alguien puede responder, pues lo hace. ¿Qué pasa si no hay visión en una iglesia? ¿Qué puede pasar? Mientras busco un pasaje de la Biblia, alguien puede responderme a esa pregunta. ¿Qué puede pasar si no hay visión en una iglesia? No se tiene un enfoque y lo más seguro es que la organización de la iglesia como tal, lo que se tiene desaparezca porque no hay una meta, no se sabe a dónde se va a llegar. Ok. ¿Qué pasaje va a También, buscar para buscárselo acá? Proverbios capítulo 29, 18. también, hermano, si no hay una visión, eh, no hay un crecimiento espiritual. Ok. Dice Proverbios 29, verso 18, que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Donde no hay visión, como lo acaba de decir el hermano, el pueblo de Dios se va a extraviar. Se va a extraviar. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En este caso, si guardamos la palabra de Dios, vamos a ser bienaventurados porque vamos a ver la prosperidad espiritual en cada uno de nosotros. Cuando falta estas cosas dentro de la iglesia, vemos una iglesia desenfrenada, cada quien corre para su lado, cada quien busca lo suyo propio. No hay una visión donde todos estén enfocados en llegar a una meta. No hay un orden, no hay unos, unas reglas donde se pueda conseguir cosas positivas. Y yo le puedo decir, hermanos, que si en una iglesia no hay visión,
Es una iglesia que va a morir, porque no tiene una meta de dónde va a llegar. Es una iglesia que va a desaparecer. Es una iglesia que nunca crece. Y ustedes pueden ver iglesias de muchos años, de muchísimos años, y están ahí sin crecer, están ahí sin fundamentos, están ahí llenos de problemas, llenos de pecados, porque no hay una visión en que todos estén enfocados para sacar a la congregación adelante. Una iglesia sin visión no cumple con los propósitos de Dios, no cumple con el mandamiento de ir a ser discípulos, no a las naciones, porque no tenemos la capacidad de ir a las naciones, pero sí tenemos la capacidad de ir a los barrios, entonces hacer discípulos a los barrios, en el lugar donde vivimos, porque no hay una visión y por eso las iglesias no tienen este propósito de crecer en números ni en espiritualidad. Es una iglesia que no es bendecida de parte de Dios. Vemos siempre las iglesias ahí estancadas, sus miembros siempre hablando, diciendo que, que las cosas no están bien, que las cosas no funcionan, que la situación está mala. Claro, y la van a seguir viendo mala porque no tienen un enfoque, no tienen un propósito para salir de la situación que ellos mismos se la están calificando. No es una iglesia dichosa. Y ustedes pueden ver que cuando una iglesia no tiene visión y se reúne, se siente el ambiente como raro. No es una iglesia alegre, es una iglesia como entumida en sus problemas, en sus desobediencia a Dios. Y como no es una iglesia dichosa, será una iglesia más sumida en la tradición y una iglesia sin rumbo. Y ustedes pueden mirarlo en las iglesias del Apocalipsis. Eran iglesias que no tenían visión y el Señor les mandaba que se arrepintieran si querían que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida. Todo el mundo hacía lo que quería. Hermanos que me escuchan, sus iglesias deben tener visión y quieren ver una iglesia próspera. Si no quieren ver una iglesia que desaparece. Y cuando se presentan los problemas, entonces tenemos que tener una visión de cómo lo vamos a solucionar. Pero debe ser en común acuerdo. Todos deben de tener la misma meta. Porque tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 6. Lo vamos a recordar. Y ustedes van a comprobar con su propia Biblia y leyendo su propia Biblia y con visión podemos solucionar los problemas y la iglesia puede crecer.
Y en Hechos 6 había un problema humano, como lo hay en en todas las congregaciones. Un problema donde habían unos reclamos por cosas materiales. Había murmuraciones, como suelen haber en todas las congregaciones, en la mayoría de ellas. De los griegos contra los hebreos. ¿Y cuál era el problema que había ahí? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, un problema de la carne, hermanos, que es lo que abunda en las iglesias nuestras. Problemas que destruyen, porque no hay una visión de cómo vamos a solucionarlos. Pero vamos a ver qué hicieron estos hombres de Dios. Al ver estos problemas, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, es lo que dijeron, porque su visión no era atender a las viudas ni repartir cosas materiales. La visión de ellos era diferente de que la iglesia creciera en espiritualidad y en número. Y ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Cuántos líderes dejan la palabra de Dios para servir a las mesas? Porque no tienen una visión enfocada en lo que realmente fueron llamados. Y si viven toda la vida sirviendo a la mesa. Pero estos apóstoles la tenían clara, hermanos. Ellos sabían cuál era su visión y su misión. Y por eso dicen, busquen entre ustedes, o es que no lo van a encontrar. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, les dice, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes entreguemos de este trabajo. Y nosotros, mire lo que dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta palabra nos debe llevar a nosotros a buscar objetivos dentro de nuestras congregaciones, a tener una visión clara de qué es lo que queremos. Porque si Dios a usted lo puso para que le dirija a su iglesia, entonces usted debe ser un hombre de visión. Y buscar entre la congregación hombres, hermanos que se encarguen de estos trabajos al cual Dios no los llamó. Pero se pelean a veces por esto. Y dice el versículo 5 que agradó la propuesta a toda la multitud. Y eso es lo que espera Dios de las iglesias, de su iglesia, porque es que la iglesia es de Él fue el que mandó a su Hijo a morir en la cruz. Y Él espera que los problemas se solucionen y que cada persona cumpla su rol al cual fue llamado. Pero deben de tener visión. Y agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón,
a Parmenas y a Nicolás y a Nicanor y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y dice Dios que a los cuales, después de haberlos escogido, los presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y miren los resultados, léanlo en el capítulo 7, versículo 7. ¿Cuál fue el resultado de esa visión de los apóstoles para solucionar este problema en esta congregación? Y el resultado era que la palabra, y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Eso es lo que espera Dios. Que cesen las dificultades y los problemas por cosas que son de la carne, hermanos. Y por eso las congregaciones se mueren, cada día van debilitándose en, en asistencias, en números, porque hemos dejado quizás lo más importante, que nuestra visión debe ser salir a predicar la palabra de Dios, para que los discípulos, oiga bien, discípulos, se multipliquen grandemente en nuestras congregaciones, no que resten. Y eso es lo más común en las iglesias, restan, pero no multiplican. Y de acuerdo a este texto de Proverbio, podemos decir que donde no hay visión, la iglesia se extravía de cumplir el propósito de Dios. Dichosa la iglesia que cumple este propósito, y cuán importante es tener una visión dentro de nuestra congregación. Cuán importante es tenerla. Tú pones ese colchón, amor. No te vas a caer. Yo les pregunto a todos ustedes cuán importante es tener visión. Entonces les respondo, si queremos como iglesia, oigan bien, hermanos, si queremos como iglesia lograr incluir, instruir, involucrar y multiplicar para adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad, necesitamos visión. Les voy a repetir esto, hermanos. Si queremos como iglesia lograr incluir, instruir, involucrar y multiplicar para adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad, necesitamos visión para lograrlo. Este propósito nunca puede suceder por casualidad. Vamos a abrir las puertas del templo para que se llenen. No, hermanos. Haga la prueba. Mañana ábralas para ver quiénes van a entrar. Si no hay una visión donde se multiplique, veremos salones cada día más vacíos. Templos llenos pero de sillas. Si no trabajamos con propósitos bien definidos. Este propósito nunca puede suceder por casualidad. Hay que ver lo que queremos. Si usted se imagina un templo lleno,
entonces empiece a hacer efectiva esa visión y en un tiempo no lejano lo verá lleno. De discípulos, hermanos, porque Dios lo que busca son discípulos y los discípulos son los que obedecen al maestro. Por eso él dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hay que ver lo que queremos, investigar, prepararse, preparar un plan y llevarlo a cabo. La visión de cada congregación nos dirá sus futuros. Les repito, la visión de cada congregación nos dirá sus futuros. Y les pregunto, y ojalá entonces ustedes esta noche mediten en sus camas, con sus almohadas, con sus esposos, con sus esposas, no sé. Pero mediten esta pregunta, ¿cuál es la visión de su congregación? ¿Cuál es? Cuando una iglesia tiene una visión clara, eso propicia un buen ánimo dentro de la iglesia. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Pueden buscar en sus Biblias 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo hace un ruego, les ruego, hermanos, pero ¿cómo va una congregación? ¿Cómo va una iglesia a estar perfectamente unida en una misma mente y en un mismo parecer si no hay una visión concreta? No hay una visión para llevarla a cabo, como le dije al principio, cada quien por su lado y cada quien buscando lo suyo propio. Cuando no hay visión en una iglesia, hay muchas dificultades, muchísimas dificultades. Y hay muchísimas dificultades para decidir algo importante que se vaya a hacer. Y eso sucede cuando todos no tienen un enfoque a lo que van a querer hacer. Y se va a tomar una decisión importante entonces para, por ejemplo, como no hay visión, hay pecado, hay cosas que hay que solucionar y vamos a reunirnos, vamos a tratar esta situación como lo hicieron los apóstoles con estas personas que reclamaban que las otras eran más atendidas, mucho mejor que las otras. Pero si usted llega sin ninguna alternativa positiva para solucionar el problema, va a haber muchas dificultades, porque no van a estar perfectamente en una misma mente, en un mismo parecer, porque no llevan la misma visión para solucionar el problema. Cada quien habla para su propio beneficio y se olvidan que la iglesia es de Dios
y que las cosas dentro de la iglesia deben hacerse como Dios dice. Y a la final se demoran 1 hora, se demoran 2 horas, se demoran 3 horas y entran con un problema y salen con 20 problemas, porque no llevaron una visión concreta para solucionarlo. Y lastimosamente por eso hay tantas divisiones en la iglesia del Señor. Y no solamente hay divisiones cuando una persona coge 2 o 3 y se van y forman un rancho aparte, no. Hay muchas divisiones dentro de la misma congregación por desacuerdos que hay entre ellos. Y el apóstol se lo hizo saber a estos hermanos. Donde uno eran de Pablo, otros eran de Cefa, otros eran de Apolos y otros eran de Cristo. Y si yo les pregunto cuál de los 4 grupos estaba mejor, posiblemente ustedes me van a responder que los que estaban con Cristo. No, todos estaban mal. Porque Dios no los puso a eso, sino a que tuvieran una misma mente, un mismo sentir, un mismo parecer, para que el propósito de Dios se cumpliera. Pero si no tenían una visión concreta, no se va a cumplir. Cualquier situación los va a desviar, hermanos. Cuando no hay una visión concreta en una congregación, cualquier situación, por muy pequeña que sea, los va a desviar. Los va a sacar del camino. Pero con una visión clara, correremos tras el objetivo y vamos a evitar muchas frustraciones. Porque vamos a correr detrás del objetivo, todos vamos a correr. Porque yo estoy seguro de los que me están escuchando y les pregunto, ¿el objetivo suyo es llegar al cielo? Todos me van a decir que sí, porque nadie quiere ir para el infierno, obvio. Pero la otra pregunta sería, ¿pero cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? Y una visión, hermanos, una visión clara permite una concentración. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3. Vamos a Filipenses y leemos lo que nos dice Filipenses capítulo 3 y el versículo 13. Dice lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, que una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Debemos hacerlo, hermanos, porque ese es otro problema que hay. Hay muchísimos hermanos y líderes de iglesia que siguen mirando atrás y la visión está delante de nosotros. La visión de nosotros está en los cielos. Es donde vamos a encontrar la vida eterna. La visión de nosotros como discípulos del Señor está adelante, no está atrás. Y debemos de olvidar lo que queda atrás y aferrarnos a lo que está adelante, que es la vida eterna. Pero tenemos que tener propósitos.
porque una iglesia concentrada tendrá un final feliz. Y una visión clara también reduce la frustración, hermanos. Yo les decía al principio que con visión también nuestra vida secular, material, física, emocional, sentimental, también tienen sus metas. Pero si tampoco hay una visión en este caso, entonces van a ser personas, como dice Santiago capítulo 1, versículo 8, que son de doble ánimo, que hoy están bien, mañana están mal, pasado están peor, hoy dicen sí, mañana dicen no, y son como las olas del mar, que cualquier cosa lo zarandea, porque no tienen una visión concreta, qué es lo que realmente quieren. Hay hermanos que pasan toda la vida diciendo es que hoy me fue mal, es que hoy no hice. Claro, pero ¿cómo te va a ir mal si hoy te pones a vender tinto y mañana te vemos vendiendo empanada y pasado te vemos vendiendo yuca, pasado te vemos, o sea, no tienes un dominio propio, tú no sabes realmente lo que quieres, porque no tienes una visión en este sentido. Hoy voy a la iglesia, mañana no voy, pasado si me congrego, me duro 2 meses sin ir, después regreso, no pasó nada, no me dicen nada, no hay una visión de disciplina. Y como no hay una visión de disciplina, entonces ese de doble ánimo hace lo que le da la gana, porque nadie tiene en concreto qué es lo que se le debe aplicar para que este hermano o este discípulo realmente le pueda servir al Señor, como lo dice él mismo, con ánimo pronto. Cuando no hay visión en una iglesia, tiene mucha dificultad para decidir lo que es importante o no es importante, porque son personas de doble ánimo. Hoy hay hermanos que dicen sí, y cuando se llega a la hora de lo que dijo sí, se le presentó cualquier situación en su vida, hermanos. Entonces, precisamente ese día lo llamaron para el trabajo, precisamente ese día se le enfermó la hija, precisamente ese día le dolió la muela, precisamente ese día la mujer salió y quedó cocinando. O sea, inventa cualquier situación, porque el ánimo le cambió de la noche a la mañana. Y una iglesia con doble ánimo no va a llegar a ninguna parte. Como decimos nosotros acá, no va a llegar a ningún Pereira. ¿Cuál es su visión, hermanos, en su congregación? Si usted quiere que su congregación sea una iglesia próspera, que multiplique, que no reste, entonces debe buscar desde ya cuál es la visión que tiene para que esa congregación pueda multiplicarse en número. Porque para eso fuimos llamados. Y les vuelvo a repetir, no vamos a las naciones porque no tenemos la capacidad económica de andar de país en país predicando, no, pero sí tenemos la capacidad dentro de nuestro territorio, de nuestro pueblo, de nuestro barrio, ir a todos los barrios de nuestra ciudad a predicar la palabra de Dios. Ese es el propósito y es la visión más importante que debe tener cada congregación. Porque si ese no es el propósito ni es la visión, vamos a ver entonces iglesias
muertas. Eso no quiere decir que van a desaparecer, los miembros van a entrar todos los domingos, pero son iglesias muertas. Sin espíritu, hermanos. Porque no saben para dónde van, ni tampoco saben de dónde vienen. Así que les animo, hermanos, a que sus congregaciones tengan propósitos y tengan visiones para que puedan ver las bendiciones de Dios, para que puedan ver la prosperidad que nos da Dios, para que no hayan hermanos de doble ánimo, para que hayan líderes con mentes y propósitos definidos, y que se enfoquen en un solo propósito, que es buscar la multiplicación de los miembros, no las restas. Le ruego a Dios que esta palabra que hoy nos ha enseñado nos sirva entonces para empezar a trabajar conforme a como Dios lo ordena y no conforme a mis propios propósitos. Cada quien debe cumplir su rol dentro de su congregación, enfocado en visiones, misiones y compromisos. Que Dios los bendiga y que Dios los ayude.